La señal de Puerto Rico. Opiniones cruzadas, tú también. Una voz, cuatro formas de mirar. Conecta Puerto Rico, vamos a dialogar. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. En voz alta la salud va primero. PR no olvida ni lo hará jamás. Lo viral que importa y el bien social. Emprende con Conecta Local. A dar una vueltita es lo natural. Participa, gana, ríe y aprende. Conecta y exprésalo. La isla no se detiene. Saludos Puerto Rico, ya estamos al aire por WPAB 550 AM, por Eco 93.1 FM y en vivo también a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañamos Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Marilia Padua, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés y Alana Pagán, en este espacio hecho para ustedes donde todas las voces se encuentran. Hoy es lunes de autocuidado y conciencia. Y hemos preparado una tarde de información, reflexión y conversación sobre temas que impactan nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Como cada lunes tendremos nuestros espacios dedicados al bienestar emocional, la conciencia social, el análisis y la conversación sobre los temas que nos afectan como individuos, familia y comunidad, a través de segmentos como Conecta Contigo, En Voz Alta y otros espacios especiales que nos invitan a mirar la realidad desde distintas perspectivas. Además, compartiremos noticias, historias y contenidos pensados para acompañarte, orientarte y mantenerte conectado con lo que sucede en Puerto Rico. Así que póngase cómodo, porque aquí comienza Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran a conectarnos. En 3, 2, 1. Estos son los titulares de la tarde para hoy lunes 27 de julio de 2026. Comité de Descolonización de la ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia. El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó por consenso el pasado 22 de junio en Nueva York una nueva resolución que reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación, luego de una vista de 3 horas en la que más de 70 representantes de organizaciones civiles de la isla y la diáspora expusieron cómo el estatus colonial facilita el despojo de tierras y recursos naturales. Comisionado residente radica en el Congreso un nuevo proyecto para un plebiscito vinculante sobre el estatus de Puerto Rico. El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera presentó en junio, junto a legisladores demócratas de distintos caucus en Washington, D.C., la Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico, que propone someter a votación vinculante las opciones de estadidad, independencia, libre asociación soberana y la mejora del actual Estado libre asociado. La coalición de puertorriqueños en la diáspora exige rendición de cuentas ante la ONU por el despojo de tierras en la isla. Una coalición de puertorriqueños radicados fuera de la isla anunció el 2 de julio que dará seguimiento formal a los planteamientos presentados ante el Comité de Descolonización de la ONU en momentos en que activistas denuncian que el modelo de desarrollo orientado a inversionistas extranjeros desplaza comunidades y privatiza recursos naturales en la isla. A 128 años de la invasión de 1898, el 25 de julio se debate entre la memoria de la ocupación y el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado. Cada 25 de julio Puerto Rico conmemora simultáneamente el desembarco de las tropas estadounidenses por Guánica en el 1898 y la proclamación de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952. Una coincidencia de fechas que, según historiadores como el profesor Antonio Fernós López Cepero, no fue casual, sino una decisión de Luis Muñoz Marín para resignificar más bien el calendario político de la isla. 128 años después de la invasión de Ponce, Puerto Rico sigue sin resolver su estatus político.
Entre la resolución de la ONU a favor de la libre determinación, el nuevo proyecto de plebiscito radicado en el Congreso y la conmemoración del 25 de julio esta semana, volvió a quedar claro que el debate sobre la soberanía de Puerto Rico, abierto desde el desembarco en Guánica y la ocupación de Ponce en 1898, continúa vigente y sin resolverse 128 años después. Antes de continuar con nuestro programa, queremos hacer una pausa para expresar nuestras más sinceras condolencias por el lamentable fallecimiento de Ramón Figueroa, nuestro querido compañero de nuestra casa radial WPAB. Y pues hoy nos unimos a ese profundo dolor que embarga a su esposa Jessica, a su hijo Obi, a toda su familia y sobre todo a cada uno de sus compañeros de trabajo, quienes, ¿verdad?, compartieron con él tantos años de servicio, que se convirtió en amistad y el compromiso que él siempre ha tenido, ¿verdad?, con su trabajo. De parte de todas nosotras aquí en Conecta Puerto Rico, Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Jacqueline del Toro, Alana Pagán, María Eugenia Ginés y la doctora Marila Padua, elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro querido Ramón y le pedimos a Dios que conceda la fortaleza, esa paz y ese consuelo a todos sus seres queridos en este momento de profunda tristeza. Ramón siempre será recordado por la huella que dejó como compañero, como ser humano, por su gran calidad y por el respeto que supo ganarse de quienes tuvieron el gran privilegio de conocerlo. Así que, querido amigo, descansa en paz. Nuestras oraciones y nuestro cariño acompañan hoy a toda la familia de WPAB. Gracias, Anet, por este paréntesis para expresar nuestras condolencias. Y ya repasamos los titulares más importantes y uno de ellos debemos darle una mirada más profunda e histórica. Mientras Puerto Rico se acerca a la conmemoración de los 128 años del desembarco de las tropas estadounidenses en 1898, el tema del estatus político volvió a ocupar espacios de discusión tanto en las Naciones Unidas como en el Congreso de Estados Unidos. Más de un siglo después seguimos hablando de descolonización, autodeterminación y del futuro político de la isla. Les habla Jacqueline. Continúa con nosotras en Una Voz, Cuatro Miradas, porque aquí ninguna noticia pasa por alto. Siempre la analizamos y la debatimos. Y en medio de tantas noticias hay algunas que nos recuerdan que la historia no solo se estudia, también se sigue viviendo. Esta semana coincidieron tres acontecimientos que vuelven a colocar el estatus político de Puerto Rico en el centro de la conversación pública. La resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a favor del derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación. La presentación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo proyecto para consultar el futuro político de la isla y la proximidad del 25 de julio, fecha que marca el desembarco de las tropas estadounidenses por Guánica y la ocupación de Ponce para ese mismo año. Han transcurrido 128 años desde aquel momento que cambió el rumbo de nuestra historia. Sin embargo, el debate sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos continúa abierto, mientras distintas generaciones siguen esperando una definición sobre el futuro del país, y esto nos lleva a una conversación necesaria. ¿Por qué? 128 años después, Puerto Rico aún no logra un consenso sobre su estatus político y qué consecuencias tiene esa indefinición para el desarrollo económico, social y democrático de la isla. Más allá de las posiciones ideológicas de cada persona, quiero preguntarles, muchachas, ¿creen que el verdadero problema de Puerto Rico es el estatus político en sí? ¿O la incapacidad de alcanzar un consenso como país sobre hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Qué impacto tiene esta incertidumbre en nuestra economía, en la inversión, en la gobernanza y en las nuevas generaciones? Bueno, por mi parte, pienso que como botín de guerra que fuimos en ese momento, a Estados Unidos le ha convenido, ¿verdad?, mantenernos en el status quo. Sacan provecho porque pagamos más pues, los barcos que llegan a Puerto Rico, toda esa serie de cosas, y las ayudas federales que llegan pues no son gratuitas, sino que nos sacan, sabe Dios cuántas veces eso multiplicado.
Mira, Jacqueline, yo por mi parte veo que el estatus es una pérdida ambigua para nosotros en el sentido de que no hay un cierre, no hay una ruptura, no hay una resolución, ¿verdad? No podemos pasar una página. Así que eso genera, con las víctimas de violencia de género, se llama indefensión aprendida. Y es un poquito lo mismo que genera eso en nuestro país, porque pues vemos muchos plebiscitos con ciertos resultados, la gente siente que nada va a cambiar, así que me conformo con esto que tengo, y se transmite entonces de generación en generación. Y me gustaría ampliar un poquito en términos de consecuencias, más migración, que es una de las cosas que se da, polarización, y entonces nosotros vemos los de una esquina, los de otro, sin llegar a un consenso particular, que se convierte entonces en un proceso súper intenso. Terminamos tirándonos nosotros mismos como ciudadanos en vez de quizás unirnos para lograr una determinación. Yo estoy de acuerdo contigo también, Marily, y con Jacqueline. Yo creo que es un poquito de todo, porque de verdad que uno necesita como una base para poder, ¿verdad? Como dicen, echar raíces y seguir adelante y desarrollarme. Y también este consenso de no hay, o sea, no estamos remando para un mismo lado, o sea, cada quien, como bien tú dijiste, un poquito unos acá, otros allá, o sea que todo es como un arcoíris de situaciones, ¿verdad? Quizás ponerlo como arcoíris, es bonito el arcoíris, sino como una mezcolanza de cosas que no nos permiten ser lo que podemos ser, porque ese es el detalle también, que hasta nosotros creemos que no podemos, o sea, y la historia lo ha demostrado que sí lo podemos ser cuando hay voluntad, cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Yo creo que es como dice Marilia, están estas generaciones, se lo transmiten a la otra, ¿no? O sea, tiene que haber una generación, escúchenme los que están de estas generaciones que vienen emergiendo. Ay, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Ok? Atrévanse, métanle mano y digan, aquí esto es porque ya mi generación como que... Hay que dejar de normalizar ciertas cosas. Sí, exacto. Mira, yo estoy de acuerdo con cada uno de ustedes, pero pues hay que añadirle el pique, ¿verdad? Claro, para eso estás aquí. Yo creo que este tema del estatus que lleva 128 años sirviendo como mecanismo para que una clase política llegue al poder y se perpetúe en él. Correcto. Cada 4 años es lo mismo. Promesas bonitas, discursos vacías, que el pueblo quiere oír y al final no hay un avance real. Correcto. Yo entiendo, ¿verdad?, que Puerto Rico, como bien dice Anet, está totalmente capacitado para enfrentar cualquier escenario de estatus, cualquiera. Claro. Y tiene que venir la generación Z y la millennial a decirnos que sí. Exacto. El problema no es el estatus en sí, para mí. Okay. Es que nos han metido una cultura del miedo. Sí. Tan grande que cada vez que se menciona la palabra estatus, nos quedamos, ¿verdad?, petrificados. Y de manos atadas. No, y nos encajan un plebiscito porque con ese mecanismo es que van a sacar los de un partido a votar. Ojo. Pero al final de cuentas no sucede nada. Todo se queda igual. Nos han hecho creer, ¿verdad?, que sin los fondos federales no podemos sobrevivir. Y esa es una mentira que nos tiene en el limbo. O sea, nosotros somos capaces de hacer muchísimas cosas. Claro que sí. Tenemos el talento. Nosotros los puertorriqueños somos capaces de generar nuestro propio capital y nuestros propios fondos. Lo que pasa es que ese miedo es más fácil de vender que la confianza. ¿Verdad que sí? Y aquí hay algo clave. Si aquí nos robaran, si no tuviéramos tanta corrupción, tendríamos los fondos para cubrir las necesidades del pueblo. Los puertorriqueños, como bien dije, somos capaces y trabajadores. Pero si seguimos repartiendo los contratitos entre los mismos de siempre, porque ahora mismo estamos secuestrados en una pelea chiquita, no tan solo en el gobierno central, también en los municipales. Ay, sí. Óigame bien. Porque yo no le tengo que rendir pleitesías, ni le tengo que aplaudir a nadie que me encinte las calles, ni que me pinten los puentes, ni que me embreen, porque eso te toca hacer, por eso yo te estoy pagando. Exactamente. Eso está en el job description. Por lo tanto, eso es lo mínimo necesario. Por lo tanto, a mí lo que me interesa ver de estos eruditos políticos
¿Cómo van a proveernos una mejor calidad de vida? ¿Dónde están esos proyectos de envergadura? No existen. Y también le voy a dar otro clue cuando vayan a votar. Miren quiénes están alrededor del candidato. Ah, eso es bien importante. Ahí usted sabrá cómo va a ser esa administración. El ELA fue una herramienta útil en su momento, porque hay que ser claro, ¿verdad? Para desarrollarnos como país. Pero hay que actualizarse, hay que evolucionar, hay que creer en nosotros mismos. Así que vamos a ponernos todos para nuestro número y vamos a empezar a exigir, porque nos merecemos eso. Exactamente. Así es, hay que ver también lo que han hecho con la UPR, que mientras más falta de educación, por no decir otra palabra, pues más le conviene a ellos. Pero, pues, chicas, hoy confirmamos que el debate sobre el estatus político de Puerto Rico no pertenece únicamente a los libros de historia. Continúa influyendo en las decisiones, los retos y las oportunidades o falta de oportunidades del presente. Recordemos que conocer nuestro pasado, comprender las alternativas y participar de forma informada en la conversación pública fortalece nuestra democracia. Más allá de las diferencias, el futuro de Puerto Rico requiere diálogo, educación cívica y una ciudadanía comprometida. Nos vamos a una pausa y regresamos con Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Alarmas de Ponce, fundada en el 1974, brinda el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo, fuego, circuito cerrado de televisión, intercoms, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámanos al 843-2225, 843-2225. Alarmas de Ponce, brindando servicio en todo Puerto Rico. Tú puedes salvar una vida. ¿Cómo? Comparte la línea de ayuda de Proyecto Matria con personas de tu familia y de tu comunidad. Este número salva vidas, 787-489-0022. Cuando llamas, se activan servicios para atender a mujeres en situaciones de violencia de género de todo Puerto Rico. Cualquier persona desde cualquier rincón de nuestro país puede recibir servicios de consejería, legales, albergues y planes de seguridad. Solo hay que marcar el 787-489-0022. Anótalo, la línea de ayuda de Proyecto Matria. Y estamos de regreso a Conecta Puerto Rico y llegó el segmento Conecta Contigo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Reconstruir también implica recordar y vamos a hacer énfasis en lo que es esa memoria colectiva. Así que vamos preparándonos para eso. Miren, hay recuerdos que pertenecen a una persona, pero hay otros que pertenecen a un pueblo entero. Y hemos estado hablando, correcto, hemos estado hablando, ¿verdad?, de nuestro estatus político, que eso es un recuerdo que nos compete a todo y nos pertenece a todo. Hoy en este segmento quiero hablar de algo que va más allá de la memoria individual. Vamos a hablar de esa memoria colectiva que se construye con nuestras historias y las historias de nuestros antepasados, nuestras experiencias compartidas, las alegrías, las pérdidas y también con momentos que han marcado a nuestra sociedad. Porque así como cargamos heridas emocionales de forma individual, los pueblos también pueden hacerlo. Pero antes de adentrarme al tema, quiero hacerle una pregunta a los radioyentes y a aquellos que están acompañándonos a través de las redes sociales. ¿Crees que un pueblo puede reconstruirse si olvida su historia? ¿O recordar es parte fundamental del proceso de reconstrucción?
Yo tengo la respuesta para eso, pero se los dejo allá para que ustedes nos comenten y nos dejen saber. A ver si coincidimos. Exacto. Miren, cuando nosotros estamos hablando de memoria colectiva, no estamos hablando solo de fechas históricas en un libro. Estamos hablando de conversaciones que escuchamos cuando niños en la mesa familiar. Estamos hablando de silencios que también enseñan, de las historias que nuestros abuelos nos contaban y de las que decidieron también no contar. La psicología social lleva décadas estudiando cómo los grupos, las familias, comunidades, los países enteros construyen y comparten recuerdos más allá de lo que cualquier individuo puede vivir personalmente. Pero para que podamos entender un poco esto y dar un poco más de énfasis, para mí es importante que hablemos de cómo se forma esa memoria colectiva. Y yo me voy a ir para la parte clínica, ¿verdad? Porque es mi especialidad, pero me voy a mover también a otras áreas. Primeramente, el cerebro no tiene una zona especial para la memoria colectiva. Se utilizan las mismas funciones que para la memoria individual. Pero esas partes del cerebro se activan también cuando estamos en conexiones sociales. Así que hay una, ¿verdad?, activación de la forma social. Y se construye cuando vamos contando, repitiendo y escuchando. Cada vez que nosotros recordamos algo en grupo, si nos sentamos aquí y yo les pregunto por el huracán María y yo empiezo a escuchar historias, eso se vuelve parte de lo que viene siendo la memoria colectiva del evento, ¿verdad? Así que el recuerdo se abre, gana esas experiencias o esas narrativas o esas historias y vuelve y se cierra, se reconsolida, y cada vez que yo la abro, pues quizás tengo nuevas historias, ¿verdad?, que traer y que contar, pareciéndose cada vez entonces a la versión que el grupo va a compartir. Eso es a nivel cerebral. También se da lo que se conoce como una empatía neuronal. Al escuchar el testimonio de otra persona, yo tengo la capacidad de poder empatizar, de activar de forma similar cómo se activaría si eso yo lo hubiese vivido de manera individual. Así que mi cerebro tiene esa capacidad de sentir el dolor de una historia. Y por ende, eso se puede traslapar a mi historia y ser parte, ¿verdad?, de lo que viene siendo mi memoria, sobre todo si yo crecí escuchando esa historia. También es importante que nosotros hablemos de una pequeña estructura que tiene el cerebro, que es la amígdala, que en programas anteriores, ¿verdad?, lo hablaron y salió la pregunta. Sí, me acuerdo. La amígdala es una pequeña estructura del cerebro, tiene la forma de una almendra y por eso es que viene su nombre. Está ubicada en el lóbulo temporal. Para que usted sepa dónde está el lóbulo temporal, donde están las canitas, tiempo, ¿verdad? Esta área de la cabeza al lado de las orejitas, ese es el área temporal. Hay una en cada hemisferio y la función principal de esa estructura es procesar las emociones, especialmente lo que es miedo, alerta y amenaza. Así que es como ese sistema de alarma del cerebro. Así que emociones de esa índole suelen quedarse grabadas. Y ahí podemos hablar entonces de cuando tenemos, por ejemplo, experiencias atmosféricas, cuando hay un evento que genera mucho nivel de ansiedad, mucho nivel de estrés, mucho miedo, pues nuestro cerebro lo va guardando. Y es bien importante traer que frases como no confíe, ahorra por si acaso, muchas veces son ecos de un miedo heredado, que nos los dan como consejo, pero forma parte. Nosotros sabemos que tenemos que ahorrar y estamos en alerta, sin embargo, quizás eso viene por una historia que tiene un sentido, correcto. También hay algo bien interesante en la memoria colectiva. Cuando una sociedad atraviesa un momento doloroso, como una crisis, una pérdida, una injusticia, y decide no hablar de eso, ahorita hablé de los silencios, ¿verdad? No procesarlo, ese dolor no desaparece. Ese dolor se transforma, se vuelve silencio, se vuelve desconfianza, un poco lo que hablaron ahorita, y a veces es un patrón que se repite generación tras generación, sin que nadie entienda por qué está sucediendo. Pensemos en generaciones que vivieron guerra. Por ejemplo, que vivieron dictaduras o crisis económicas, pues muchos hijos y nietos crecieron escuchando, hay que ahorrar por si acaso. Mejor no hables de política, ¿verdad? Y son frases que se van pasando de generación en generación, que parecen consejos, pero tienen una razón de ser. Están allí porque son ecos de un miedo colectivo o de un proceso que se vivió socialmente y entonces se va
transfiriendo de generación en generación. También en comunidades que han vivido desastres naturales repetidos como terremotos, huracanes, desarrollan entonces como sociedad una alerta permanente que casi se vuelve parte de la identidad. ¿Qué nos dice también la ciencia? Dentro de la psicología del trauma se ha observado que el estrés extremo vivido por una generación puede influir en cómo las siguientes generaciones responden al manejo del estrés. Okay. Así que, ¿verdad? Vamos Interesante, moviéndonos. ¿verdad? Es un campo que sigue todavía en estudio, pero se ha confirmado que lo que no se resuelve, ¿qué pasa? Yo se lo transmito, transfiere. el miedo se transfiere. El trauma colectivo tiene características particulares, no siempre se ve, no siempre hay un evento único al que se debe. A veces es una acumulación de silencio, de cosas, de patrones que nadie cuestiona, porque siempre fueron así. Y nosotros vivimos mucho sin cuestionarnos. Yo siempre digo, hay que cuestionarse las cosas. Claro. Es importante también ser cuidadosos, porque hablar de trauma colectivo no significa que todas las sociedades estén traumatizadas de la misma forma, ni que todos los eventos causen trauma. Significa entender que la historia deja huellas, y ahorita tenemos un historiador, nos hablará un poquito de eso, ¿verdad? Y que reconocerlas nos da más libertad para predecir qué queremos, con qué queremos quedarnos y qué necesitamos soltar o qué ya no necesitamos seguir cargando. Bien importante, ¿qué podemos hacer entonces con todo esto? Primero, hablar. Y podemos hablar en familia o en comunidad. Preguntarle a nuestros adultos mayores, escuchar sus historias, incluso las que sean más difíciles, porque la memoria que se comparte pesa menos. Y así también quizás podemos encontrar soluciones a patrones que no hemos roto, ¿verdad?, a través del tiempo. También es bien importante que nos podamos educar sobre nuestra propia historia, no solo la oficial, sino, ¿verdad?, todo lo que documentales, testimonios, relatos de quienes vivieron los hechos. Nosotros hemos tenido aquí personas que nos han venido a hablar, recuerdo con lo de Mameyes, por ejemplo, y fue impresionante ver cómo tantos años después ese recuerdo seguía muy vivo. Y podemos entonces, a través de esos relatos, nosotros conocer el dolor de esa generación. Debemos darnos permiso para sentir. Yo siempre les voy a exhortar que sientan. Eso es lo que nos hace humanos. No hace falta minimizar el dolor colectivo con un ya pasó. Y a veces eso se viste de resiliencia, ¿verdad? Se disfraza de resiliencia. Pero en realidad el ya pasó es minimizar una historia que está allí, que ha marcado un antes y un después y que necesitamos agarrarla para poder seguir moviéndonos y transformarla. A veces reconstruir o sanar empieza simplemente reconociendo, oye, esto que pasó nos dolió, esto nos marcó. Y yo siempre digo que el problema no es lo que yo siento, es lo que hago con lo que siento. Y hemos aprendido como pueblo a reprimir. Yo siento dolor, pero no actúo sobre ese dolor y perpetuo, ¿verdad?, las cosas. Así que es bien importante transformar esa memoria en aprendizaje. Esto que me cuentan mis abuelitos, esta memoria colectiva, estas historias de tristeza, de dolor, de desastre, ¿qué me quieren enseñar? No debe llevarme a repetir. Debe recordarme que no me puedo quedar atrapado en el pasado. Debo tomar lo vivido para poder construir algo distinto, algo que me lleve, ¿verdad?, a lo que es hacia adelante. Así que recordar no significa quedarse atrapado en el pasado. Recordar también puede ser un acto de valentía, de aprendizaje, de transformarnos. Cuando nosotros conocemos nuestra historia, podemos comprender mejor quiénes somos, podemos valorar el recorrido, podemos construir un futuro con mayor conciencia. Reconstruir no significa olvidar. Si olvidamos, nos volvemos vulnerables, gente, nos vuelve a pasar lo mismo. Así que no es olvidar, es precisamente ser capaz de recordar, pero comprender y darle un nuevo significado a eso que yo estoy viviendo. Y si hoy conectaste con la importancia de sanar desde la memoria y el valor de cuidar tu bienestar emocional, recuerda que no tienes que hacerlo solo o sola. En Mindset Psychological and Consultant Group en Ponce ofrecen psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, terapia de pareja, terapia ocupacional y trabajo social clínico. Para información o citas, llama al 939-835-7257.
Mindset Psychological and Consultant Group, cuidando tu mente, honrando tu proceso. Hacemos una breve pausa y regresamos con el segmento En Voz Alta, donde tu voz importa. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. En julio pagas menos y tu contribución regresa a ti. Paga tu contribución sobre la propiedad inmueble hasta el 31 de julio y recibe un 10% de descuento. Aprovecha este ahorro mientras ayudas a que los municipios continúen ofreciendo servicios esenciales para nuestras comunidades. Entra a crimpr.net o llama al 787-625-2746. No lo dejes para después. Recibe un 10% de descuento solo en julio. Ofitec es tu agente autorizado Xerox que facilita tu trabajo y estudio. Tenemos la impresora multifuncional que necesitas para tu oficina en el hogar. Equipos de calidad Xerox que se ajustan a todo presupuesto. Suministros de bajo costo y siempre disponibles cerca de ti. Ofrecemos apoyo técnico, configuración remota y planes de materiales incluidos. Disponibles para entrega inmediata. Ofitec en la avenida Fagot 2980 frente a Walgreens en Ponce. 259-1034. Y regresamos a Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Y hoy en nuestro segmento En Voz Alta ponemos sobre la mesa un tema que no siempre aparece en los libros de historia. O que cuando aparece se cuenta de manera incompleta. Hablamos del verano del 1898, porque sí, gente, hubo otro verano. De un momento que duró apenas semanas, pero cuyos efectos llevamos más de 125 años viviendo. El 25 de julio del 1898, y esto me puede corregir a nuestro invitado, ¿verdad? Las tropas estadounidenses desembarcaron en Guánica. Días después ocuparon Ponce, la ciudad más importante del sur de Puerto Rico y uno de los centros económicos más poderosos de la isla. Pero lo que ocurrió en Ponce no fue lo que mucha gente se imagina. No hubo una gran batalla, no hubo resistencia armada masiva. Lo que hubo fue algo más complejo. Negociaciones, tensiones civiles, cálculos políticos y económicos. Mira, eso venimos arrastrándolo, ¿verdad? Y una población dividida entre el miedo al futuro y la esperanza de un cambio. Ese momento, ese verano en Ponce, marcó el inicio de la transición hacia el Puerto Rico que somos hoy, con su relación con Estados Unidos, con su estatus político sin resolver, que ya hemos discutido eso, ¿verdad? Con su identidad forjada entre dos mundos. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió realmente en Ponce durante la invasión del 1898 y por qué ese episodio sigue siendo tan importante para entender quiénes somos? Y para explorar esta página fundamental de nuestra historia nos acompaña hoy en el panel de En Voz Alta nuestro querido profesor Jorge Alberto Figueroa, historiador, ¿verdad? Y colaborador de este espacio desde que inició. Así que bienvenido. Hace tiempo que no te teníamos. Así mismo. Hace tiempo que no pasaba por los micrófonos y qué fecha como hoy para poder compartir con ustedes y con el público radio oyente. Es una importante página en la historia del país, de la ciudad, del Caribe y del mundo. Sí mismo es. Mira, para entender por qué Ponce fue tan importante en el verano del 1898, primero hay que entender qué era Ponce, ¿verdad? Antes de que llegaran esas tropas. Y entonces Ponce no era simplemente una ciudad del sur.
por eso es que somos medios parejeros, ¿verdad? Ponce es Ponce. Era Ponce desde allá. Pues miren, era la capital económica de Puerto Rico. Su puerto era el más activo de la isla después de San Juan y su burguesía, enriquecida con el café, el azúcar y el comercio, tenían un poder que rivalizaba con el de la capital. Ahora entiendo. Pero, profesor Figueroa, situémonos en ese momento. ¿Qué era Ponce? ¿Cuál era su peso económico, cultural y político dentro de Puerto Rico antes de que llegara la invasión de Estados Unidos? Bien, Ponce era ese otro Puerto Rico. Y cuando decía después de San Juan, ¿no? Ponce era el puerto más importante en exportación a nivel país y uno de los más activos a nivel del Caribe. Propiamente era un emporio azucarero, donde sus mercados fluctuaban tanto en Estados Unidos como Europa. Por lo tanto, vemos una actividad internacional con cónsules de diversos países que tenían a su haber las negociaciones económicas y todo el aparato de producción, de mercadeo y distribución del azúcar y del café o productos agrícolas en esos mercados. Por lo tanto, era un centro económico importante y en aquel entonces el principal comprador de azúcar era los Estados Unidos. Mira qué bien. O sea que nuestra relación con ellos... De hecho, hay un debate entre invasión o incursión en el sentido de que ya había una estructura de relaciones económicas bastante cerrada en ese sentido. Y la clase propietaria, tanto española, extranjera y no hispánica, pues servían a ese mercado en una transición propiamente después de la crisis del azúcar de 1871. Por lo tanto, Ponce como centro económico va a responder propiamente a las realidades de una geopolítica estadounidense que ya ha venido cerrando su expansión interna hacia el oeste en 1890. Vemos también la anexión de Hawái como territorio incorporado. Recuerden que todo territorio que se incorporaba era con vías de ser Estado. Eso era una estructura lineal propiamente. También un proyecto muy importante que es la construcción de un canal interoceánico que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico y para su protección se consideraba a la isla de Puerto Rico como enclave militar estadounidense. También tenemos la prensa estadounidense, la prensa amarilla, en que en la construcción de su noticia va a apelar por la intervención de Estados Unidos en el conflicto hispano-cubano. Una voz líder, William Randolph Hearst, es decir, denme información, denme imágenes que yo pongo la guerra. Profesor, hablando de esa dimensión política muy particular de ese momento, en 1897 España había concedido a Puerto Rico la Carta Autonómica, un régimen de autonomía que nunca llegó a implementarse del todo, porque apenas unos meses después comenzó esta invasión estadounidense. ¿Qué significaba ese contexto político para los ponceños y cómo vivía la élite local ese momento de transición entre la promesa de autonomía española y la llegada de una nueva potencia? Excelente pregunta, Jacqueline. Ponce es la cuna del autonomismo. Ponce es el centro de operación de un movimiento liberal reformista que comienza con Valdoriotti y que continúa Luis Muñoz Rivera. Y desde esta ciudad de la democracia se impulsa ese tipo de gobierno para Puerto Rico que se logra con la Carta Autonómica de 1897. Es decir, que con esa constitución Luis Muñoz Rivera concretaba su proyecto de país propiamente. Por consiguiente, ya en esa transición del 97 al 98 se esperaba que se abrieran las cámaras, se constituyera, ¿verdad?, ese primer gobierno local y entonces vemos una fricción entre dos facciones dentro del mismo movimiento autonomista, que son los liberales y propiamente los ortodoxos. Vemos ahí un poco un cruce entre lo que era la visión de un gobierno promonárquico y otro de carácter republicano. Profesor, me gustaría que habláramos también de esa parte humana. Sabemos que los habitantes de Ponce no eran observadores neutrales. Eran personas que tenían negocios, tenían familia, tenían aspiraciones, pero vivían bajo un régimen como establecieron, ¿verdad?, colonial español, que para muchas personas lo pueden considerar restrictivo y que había generado movimientos de resistencia. Cuéntanos un poco cómo era la vida cotidiana del ponceño en ese momento y qué sentimientos predominaban, si hay algo escrito sobre eso, entre la población cuando se supo que las
tropas estadounidenses estaban cerca. Ponce es parte de una sociedad post-plantación azucarera. Es decir, es la ciudad que viene saliendo de ese sistema de esclavitud. Es una élite económica criolla, española e internacional, franceses, ingleses, daneses, holandeses, que hacen de Ponce su centro de producción económico, pero también crean una cotidianidad que va a girar alrededor de una ciudad metropolitana en el contexto hispano-isleño. Por consiguiente, es también un centro cultural, tiene una prensa muy reaccionaria a la realidad del país, aspira a que se implante ese gobierno autonómico, que es la aspiración de un proyecto de modernidad, de progreso, de adelantar una agenda y una sociedad agrícola cerrada que aspiraba a una transformación como sociedad isleña. Por lo tanto, apostaban a un nuevo sistema de gobierno con una constitución donde los puertorriqueños comenzaran a participar y a construir su proyecto de país. Ese es el punto que llega cuando entonces se da el conflicto hispano-cubano. Cuba es la isla que va a definir las relaciones propiamente geopolíticas en el Caribe y América Latina, y Puerto Rico, que es solidaria con la lucha cubana, pero también hay una élite que es intermediaria de sus relaciones económicas con Estados Unidos. Es decir, que es una sociedad en ideología, en mentalidades y en acciones fragmentadas. Precisamente desde esa perspectiva, ya hablando más de la área estratégica, ¿verdad? Sabemos que Ponce realmente era una pieza que era clave en ese tablero militar ¿verdad? Que los generales y toda esa gente tienen en esa guerra que hubo entre España y Estados Unidos, pero como tú bien acabas de decir, no comenzó la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, sino con Cuba, y me entiendo también que en Filipinas. Pero sabemos todos que Puerto Rico era un objetivo estratégico para Estados Unidos. ¿Por qué Ponce? ¿Y qué hacía de nuestra ciudad tan valiosa estratégicamente hablando para el ejército estadounidense, que según tengo entendido estaba comandado por este comandante general Nelson Miles? Correcto. ¿Por qué Ponce? ¿Qué tenía nuestra ciudad? Bueno, volvamos a lo mismo. Hay una realidad socioeconómica, hay un centro de producción azucarero, hay un mercado febril, y por lo tanto Estados Unidos comienza su proyecto hegemónico como imperio, y ya ha culminado su expansión hacia el oeste y comienza a mirar, ¿verdad?, hacia esos puntos clave para convertirse en una nación con gran dominio en lo político y económico. Y es que está la filosofía del destino manifiesto, América para los americanos. Y entonces el Caribe, ese primer punto de la construcción de esa realidad de dominio político que después se va a expandir a América Latina. Por lo tanto, Cuba, ¿verdad?, es el centro propiamente del conflicto con España. Vemos el intervencionismo de los Estados Unidos, vemos los intereses claramente definidos, y Puerto Rico bien se va a adentrar en ese conflicto porque el mismo Theodore Roosevelt, que después presidente, es el jefe de la Marina en pleno 98, y es el que dice: antes de que termine la guerra tenemos que haber invadido a Puerto Rico. O sea, eso es un decreto que es parte de una visión geopolítica donde Puerto Rico iba a formar parte de ese enclave militar, político y económico. Pues mira, está bien interesante eso, y es importante entender, valga la redundancia, la importancia de Ponce antes de la invasión. Pero vamos ahora a movernos realmente a lo que ocurrió esos días en julio y agosto del 1898. Vámonos más allá a esa historia que nos contaron y la que no nos contaron, porque siempre hay cosas que se quedan al aire que uno no siempre sabe, o los mortales. Claro, son dos cosas muy distintas. Así mismo, un día como hoy, 27 de julio del 1898, 2 días después, como dice Anet, del desembarco en Guánica, las tropas estadounidenses avanzaron, mira ahí, llegaron a Ponce, ¿verdad?, sin encontrar resistencia militar organizada. El general Miles entró a la ciudad y fue recibido con algo que sorprende a muchos, y eso nos va a decir Jorge ya mismo.
no combate, sino con cierta calma. Mira qué espectaculares somos. Estamos bien elegantes, hasta Sí, en eso. está en eso. E incluso en algunos sectores con señales de bienvenida. Profesor, desmitifiquemos esto. ¿Hubo realmente una batalla por Ponce? ¿O cómo se produjo la entrega de la ciudad? ¿Y qué negociaciones ocurrieron allí entre las autoridades españolas, los líderes civiles ponceños y el ejército estadounidense? Muy bien, mis estudios han estado versados en el discurso periodístico. El 98 que yo construí en mi tesis es aquel en las voces de los periodistas que van creando la mentalidad e el imaginario de lo que habría ocurrido propiamente según ya se avecinaba, ¿verdad? Con el caso de la guerra en Cuba, de la caída de Santiago. Ya es una crónica anunciada, pero cuándo y por dónde era la gran incógnita. ¿Qué pasó allí? Hay un problema entre la Marina y el Ejército, propiamente entre el protagonismo. Por lo tanto, el Ejército quiere ganarle terreno a la Marina en la intervención militar, pero solamente va a contar con 3 regimientos y va a formar voluntarios sin educación militar, ni estrategias, ni destreza para llevar a cabo esa invasión, esa ocupación. Es que vemos la gran figura del general Miles, quien es el que dirige esas tropas propiamente, y hay todos unos estudios previos, hay unos espías que saben cuáles son los espacios más vulnerables y más proactivos, porque recuerden que es la primera guerra norteamericana, es la pequeña guerra espléndida, es una victoria segura. Estados Unidos se pronuncia al mundo ya como hegemón con este conflicto y tenía que estar dirigido a ganar en todas sus líneas y a proyectar una imagen de superioridad. Por lo tanto, va a buscar la isla más vulnerable, la de menos estructura militar, un sur que está muy en desafección por todo lo que implicó el sistema económico colonial español. Hay unos espías que han estudiado propiamente los puntos más clave para la invasión, y la estrategia es crear un temor entre la población. Bombardean a San Juan el 12 de mayo, dejan en incógnita. El gobierno español moviliza todas sus tropas hacia San Juan, deja el sur desprovisto. Y la sorpresa es que entonces el 25 de julio de 1898 los ponceños estaban celebrando la fiesta de Santiago Apóstol, cuando ve esa tropa era de la Armada Norteamericana que se dirige hacia Guánica. Invaden a Guánica por la bahía tan abierta, por su fondeo, por su capacidad de poder, ¿verdad?, establecer esta flota, pero el punto central de la operación para la invasión de Puerto Rico es Ponce. Por lo tanto, ya los ponceños están en espera de la ocupación. Y comienza la movilización, y comienza entonces la organización de las respuestas a las tropas norteamericanas, españolas muy debilitadas, sin armamento. Por lo tanto, los empresarios ponceños, los cónsules, van a intervenir para evitar que la ciudad sean bombardeadas. Un día como hoy, en 1898, en la tarde vemos parte de la flota norteamericana que fondea la bahía, anuncian como protocolo el comandante que está en la playa sobre la invasión, la rendición o el ataque. Eso se anuncia a las autoridades en el centro de la ciudad, viene el comando desde San Juan, la respuesta es contraataquen. Los vicecónsules dicen, ¿contraatacar con qué y a quién? Lo que han de destruir son nuestros almacenes comerciales en la playa, y nosotros vamos a velar por nuestros intereses. Se establece un grupo parlamentario, se negocia con las autoridades norteamericanas de cómo se va a dar esa rendición, se toman todos los acuerdos, se vuelve a la costa, y el sí que se va a dar rendición pasó a un segundo plano porque hubo una contraorden. Entonces ellos reclaman que se honre su palabra de parlamentario que habían establecido con los estadounidenses en medida de las garantías de la seguridad de sus riquezas y de una ciudadanía que iba a salir vulnerable de un fatal ataque. Pues fíjate, precisamente quería hablar de ese aspecto de la historia que es revelador, porque sabemos la importancia, ¿verdad?, que hay en Ponce, y los grandes comerciantes, los hacendados,
veían una oportunidad en económica. ¿Eso es cierto? O sea, no, los ¿cómo intereses explica? económicos prevalecieron por lo que quiere estrategia geopolítica, aunque las intenciones de la ocupación estaban definidas, pero el defender la ciudad, el defender sus intereses económicos propiamente prevalecieron y fueron el factor de negociación y de increpar al gobierno español cuando ya había dado, ¿verdad?, una determinación que en política internacional debía honrarse. Finalmente, el acuerdo es que desocupen la ciudad y que se dirijan hacia Juana Díaz, hacia Ay Bonito, y es que entonces el 28 las fuerzas navales de los Estados Unidos ocupa el puerto y comienza toda la procesión hasta llegar al centro de la ciudad. En la ciudad entonces recibido, porque es quien tiene a su haber entregar la llave a la ciudad, es el jefe del cuerpo bombero, que es Luis Casals, que es el tío de la mamá de Luisa Ferré, propiamente. Y entonces el cuerpo bombero es el que tiene a saber el parlamentar las maneras en cómo se va a rendir la ciudad. Después viene entonces lo parlamentario a nivel del gobierno municipal, el gobierno urbano Colón, que se encontraba en San Juan hablando con el gobernador Macías cuando se anuncia la ocupación de Ponce, es quien tiene a ver parlamentar y establecer el protocolo de del gran baile que se hace en el casino en recibimiento a las tropas estadounidenses. Vemos que mientras algunos veían oportunidad, otros cargaban ese peso de identidad que estaba siendo básicamente transformado sin el consentimiento. Cuéntenme un poco cómo procesó la población de Ponce, la gente común, no la élite, ese cambio tan abrupto y qué cosas prevalecieron: esperanza, miedo, confusión, resistencia. ¿Qué había allí en ese? Bueno, esto es un capítulo muy complejo que no lo puedo dirimir en minutos, pero en primer lugar es una realidad de una mentalidad plurisectorial. Mientras la élite está viendo una oportunidad de expandir sus negocios, una modernidad y una nueva tecnología, las clases pobres pues ven los augurios de, como decía el periodista Mariano Avil, la ilusión de los hijos del trópico. Una nueva esperanza, un gobierno de mayores libertades. Por eso cuando las tropas pasan frente a la iglesia episcopal suenan la campana, porque era un advenimiento de la libertad. Y vemos entonces cómo se va a estructurar un nuevo orden político, pero sobre todo la esperanza de un pueblo que fue oprimido, que vivió la desventura de un gobierno que muy debilitado ya a finales del siglo XIX, no tiene la capacidad de responder a los intereses más propios de los puertorriqueños, aunque hay una élite política que ya se organizaba para poder ensayar su primer gobierno autonómico o autogobierno. Bueno, nos queda muy poco tiempo y esto está demasiado interesante. Vamos al bloque 3, que es la perspectiva del legado, ¿verdad? 127, 28 años de aquel verano en Ponce. Sigue siendo un territorio sin soberanía plena. Sigue siendo un Estado libre asociado, una figura política que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Y el debate sobre su estatus sigue sin resolverse, que eso fue como iniciamos el programa. Profesor, ¿podemos entender el Puerto Rico actual, su relación con Estados Unidos, su estatus político, su economía, su identidad, sin comprender a profundidad lo que ocurrió en Ponce y en toda la isla en ese 1898? Y rapidito, porque nos quedan 4 minutos, ¿cuáles son las consecuencias más concretas de ese cambio de soberanía que todavía vivimos? Bueno, vemos como pude conversar con ustedes y con el público, el gran protagonista del final del siglo XIX en cuanto a futuro del país, Luis Muñoz Rivera. Su hijo Luis Muñoz Marín es heredero de todo ese conocimiento histórico y de ese ideario de un nuevo país que se adapta y se transforma en las realidades de la posguerra del siglo XX. Y ahí es que entonces viene la Organización de las Naciones Unidas, es que Puerto Rico salga de la línea de las colonias y se crea entonces la forma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que va a converger con otra forma de gobierno que es resultado de esa relación con los Estados Unidos, que corresponde a una cultura de la beneficencia, una cultura de la dependencia, pero también vemos unas mentalidades de un pueblo que se va a enfrentar a un proyecto de país de futuro donde vemos, ¿verdad?, muchos sectores que participan, que accionan, pero que no hay unicidad propiamente de cuáles son los intereses más claros de una sociedad plural, de una sociedad cada vez más dependiente de un mercado
tanto estadounidense como global, y de un mundo que se abre a cuestionamiento de palabras claves como es soberanía, como es la estadidad, como son las nuevas formas de gobierno, y esa realidad de que somos territorios dentro de una definición impuesta por los Estados Unidos, que fue esa nueva clase de territorio no incorporado, y que entonces la sociedad puertorriqueña tiene que ver en la historia sus pros y sus contras para poder decidir cuál es un futuro que convenga a una sociedad plural con intereses diversos y con realidades muy complejas. Bueno, hoy en el segmento En Voz Alta nos sentamos a mirar hacia atrás para entender hacia dónde vamos. Hablamos de Ponce, nuestro Ponce, como el escenario donde comenzó una de las transformaciones más profundas de la historia de Puerto Rico. Y lo que aprendimos hoy no solo es una lección de historia, y lo aprendimos a las millas, necesitábamos otro programa más. Sí. Es una lección sobre identidad, sobre soberanía, sobre la importancia de conocer y de recordar. Allá usted, ¿verdad?, decida lo que quiera para Puerto Rico. Porque un pueblo que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A no entender su presente. La pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente lo que ocurrió en Ponce en el verano del 1898? ¿Y cuántos conocemos los nombres de quienes negociaron, de quienes resistieron, de quienes simplemente vivieron ese momento sin querer que nadie les preguntara? Que quede claro, la historia de Ponce en el 1898 no es solo historia ponceña, es historia de todos. Y tiene todo que ver con quienes somos hoy y con las decisiones que todavía estamos tratando de tomar como pueblo. Gracias al profesor Jorge Alberto Figueroa por su tiempo, su conocimiento y su pasión por la historia de Ponce y de Puerto Rico. Profesor, le cedemos un momento rapidito, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, pues me pueden conseguir en la Unidad de Patrimonio Histórico en el Municipio Autónomo de Ponce, en las facilidades del Museo Histórico de Ponce, especialmente en la casa de la Sala Memorial de Mamella. Allí tenemos nuestra biblioteca y nuestra sala de consulta para todo aquel que quiera seguir aprendiendo de una ciudad con una historia que viva. No deja de ser la de Puerto Rico, pero sin ella sería un capítulo incompleto. Gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por levantar sus voces con nosotras. Y así llegamos al final de otra tarde conectando al país. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y ser parte de esta conversación, ¿verdad? Todos los días, y que participa todos los días. A nombre de todo el equipo, Anet Rodríguez, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés, Alana Pagán, Marilia Padua y esta servidora Marisaida Morales, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu carro y a tu tarde. Este miércoles regresamos a las 2 de la tarde por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM y en todas nuestras plataformas digitales. No faltes, que tu voz siempre tiene un lugar aquí, en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Linda tarde. Buenas tardes.